Ofrecer visión a la verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio de entrevista hoy 19 de febrero del 2026. Importante mencionar que ayer la Asamblea Nacional censuró con 148 votos a Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, una votación casi unánime que incluyó a la Revolución Ciudadana, y hoy el país debate si esto marca el fortalecimiento institucional o simplemente estamos ante un tema de reacomodo político. También en este espacio hoy vamos a abordar el nombramiento de Damián Larco, la situación judicial del alcalde Aquiles Álvarez y las leyes urgentes que han sido enviadas por parte del Ejecutivo que impactan también a provincias como Manabí. Para ello nos acompaña la asambleísta Mónica Palacios, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, un honor estar compartiendo la mañana de hoy con ustedes. Señora asambleísta, hoy queremos respuestas claras. El Ecuador está golpeado por el tema de la crisis fiscal, por el tema del narcotráfico, y con todo lo que estamos viviendo, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto es un tema de persecución política o estamos ante un proceso totalmente necesario para el control institucional? A ver, yo creo que está clarísimo lo que pasó, por ejemplo, el día de ayer dentro de la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana, y eso hay que aclarar, presentó el juicio político en contra de Mario Godoy. ¿Y quién es Mario Godoy o quién era dentro de la judicatura Mario Godoy? Era el representante de los narcotraficantes. ¿Y por qué decimos esto? Porque el señor Mario Godoy defendió dentro de la judicatura, cuando estaba de presidente, a narcotraficantes, a delincuentes, clientes de su esposa Dolores Vintimilla, y no a jueces anticorrupción como por ejemplo el señor José Serrano, que fue amenazado de muerte por uno de estos narcotraficantes, clientes de la esposa del señor Mario Godoy, y de igual manera otros funcionarios de la judicatura que habían denunciado conexiones de algunos jueces también con el narcotráfico. Entonces, el día de ayer, gracias a la presión ciudadana y a la revolución ciudadana, se logró sacar de la judicatura al señor Mario Godoy. Pero lo que llama la atención es justamente que ahora tenemos al nuevo alfil del señor Daniel Noboa dentro de del Consejo de la Judicatura, al señor Damián Larco. Damián Larco, que fue director del SRI y que fue la persona que ejecutó el perdón que se le dio al Grupo Noboa de los 98 millones de dólares en impuestos que históricamente le ha debido el señor Daniel Noboa y su grupo económico al pueblo ecuatoriano. Entonces, lo único que estamos viendo es un cambio de alfiles. En este caso salió el Mario Godoy y ahora entra Damián Larco. ¿Qué es lo que causa todo esto? Justamente la persecución política que estamos viviendo en este momento en el Ecuador a líderes de la revolución que han sido críticos ante un gobierno indolente, incompetente, irresponsable como el gobierno de Daniel Noboa. Señor asambleísta, pero aquí viene la pregunta. O sea, la Revolución Ciudadana lideró el informe, terminó con 148 votos con la censura. Se celebró que se impusieron las pruebas contundentes. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una victoria institucional a afirmar que solamente fue un tema de un cambio de fichas? ¿La Asamblea actuó con independencia o no? Claro que actuó con independencia, pero aquí la problemática va más allá. A ver, entre gallos y medias noche, dentro del Consejo de la Judicatura, se le sacó a la señora Alexandra Villasís, que era la alterna que debía de ingresar como presidenta de la Judicatura porque era la alterna de Mario Godoy. Con argucias le sacaron, supuestamente diciendo que tenía un impedimento laboral por parte del SRI. Se pidió información sobre qué impedimento tenía y nunca se le informó. Inmediatamente ya la terna de la Corte de Justicia fue ingresada y ella le sacaron. ¿Por qué? Porque justamente no era del grupito del señor Daniel Noboa. Entonces, esto es claro, sí, el día de ayer fue una celebración, no de la Asamblea Nacional, sino del pueblo ecuatoriano, porque se le sacó a Mario Godoy, pero el señor Daniel Noboa y su gobierno
de forma irregular, sacó a la persona que debía de realmente tomar la posta dentro de la judicatura y metieron a Damián Larco. Entonces sí hubo capacidad real por parte de la Asamblea para controlar todo el Consejo de la Judicatura. A ver, no es que nosotros controlamos el Consejo de la Judicatura, eso debemos de tener claro. Desde la Asamblea Nacional, una de nuestras funciones que está en la Constitución es justamente fiscalizar y realizar juicios políticos en contra de funcionarios que no han cumplido con sus funciones. Nosotros podemos juzgar políticamente a estos funcionarios por incumplimiento de funciones, es lo que dice exactamente la ley. Entonces, políticamente nosotros juzgamos al señor Mario Godoy, expusimos las pruebas. En primera instancia, ADN estuvo apoyando al señor Mario Godoy, le digo porque yo estuve en la comisión de fiscalización y se veía cómo el señor Mario Godoy estaba enviando mensajitos y teniendo comunicación con los asambleístas de ADN, y ya obviamente como hubo tanta presión mediática, de igual manera las pruebas eran irrefutables, pues tuvieron que votar a favor, pero votando a favor porque ya sabían que tenían al nuevo representante del señor Daniel Noboa dentro de la judicatura, que es el señor Damián Larco. Entonces, no tenemos en este momento una justicia independiente, seguimos estando manejados dentro de la judicatura por el señor Daniel Noboa, y eso es una dictadura. Ahora, en este mismo tema, pero ya hablando de la fiscalización del nombramiento de Daniel Larco, señor asambleísta, usted habla sobre presuntos intereses. En términos jurídicos, ¿ese proceso ya tiene un pedido formal ante la Comisión de Fiscalización o ante la Fiscalía? ¿Hay algún documento específico que sustente de que el señor Larco violó el artículo 262 del COF, o el cuestionamiento se basa únicamente en el tema de la remisión tributaria aprobada por la ley? No, yo envié un pedido de información justamente al Consejo de la Judicatura, preguntándoles que en qué se basaron ellos para decidir que Damián Larco debía de ser presidente de la Judicatura cuando había una alterna, la alterna del señor Mario Godoy, que fue posesionada por la Asamblea Nacional y que legalmente debería de estar como presidente en ese momento de la Judicatura, encargada hasta que el Consejo de Participación Ciudadana escoja a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. La pregunta era ¿por qué no está ella y por qué está Damián Larco? Entonces yo ya envié un pedido de información para que nos envíen el proceso en el cual se dio esta designación. Entonces estamos esperando todavía respuesta. ¿En qué plazo aproximadamente usted cree que ya comience a funcionar su denuncia formal ingresada? No es una denuncia, es un pedido de información. Aproximadamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa le dice que tiene que responder en un plazo máximo de 10 días. Ya tenemos como unos 5 o 6 días esperando. Ahora, dentro de toda esta agenda legislativa, porque es una locura lo que se está viviendo en estos últimos días en la Asamblea Nacional, también hay otro tema que nos preocupa especialmente a los manavitas sobre las reformas al COTAT. Los GAP sostienen servicios sociales, enfrentan actualmente en la región Sierra el tema de la minería ilegal. Usted cuestiona esa regla del 70-30 y la ley minera. Más allá de la crítica, ¿cuál sería la propuesta concreta que brinda, por ejemplo, la Revolución Ciudadana para traer un tema de inversión, para sostener presupuestos, para enfrentar ese déficit fiscal sin recurrir a la inversión privada? Pero está clarísimo que lo que nosotros estamos proponiendo es que el presidente de la República en primera instancia pague los 800 millones de dólares que el Estado les debe a los GATS. Entonces, eso es lo que el presidente no quiere hacer. Y ha propuesto este proyecto de ley para licuar esa deuda, que es completamente ilegal e inconstitucional. A ver, usted no puede condicionar el dinero que se entrega de forma estatal, que es el 30% constitucional que tienen que entregar el Estado a los GATS, no puede condicionarlo porque cada municipio tiene diferentes gastos y ellos lo analizan técnicamente cada año, en qué se va a gastar y por qué se va a gastar.
Entonces, ¿qué es lo que han estado diciendo los municipios alrededor del país? Y que quede claro para todos los manavitos y todos los ecuatorianos, ¿no? Es que hay municipios correístas y municipios que están controlados por ADN que dicen una cosa y los otros municipios dicen otra cosa. Todos los municipios a nivel nacional dicen lo mismo, que no se puede condicionar ese 30%. Y se ha dado un debate, ya se dio el primer debate dentro de la Asamblea Nacional, y muchos asambleístas decían, ok, si no se cumple el tema de la inversión forzada que se quiere hacer con este 30%, el Estado ya no va a dar el 30%, sino va a empezar a bajar al 20%, al 15%, al 12%. ¿Y a quién va a afectar directamente esta baja del presupuesto? No es a los alcaldes, no es a los concejales, es al pueblo ecuatoriano, a los más necesitados que ya no van a recibir estos recursos. Entonces esa es la problemática y eso es lo que está pasando con este proyecto de ley, que más allá de cualquier cosa lo que busca es licuar la deuda del Estado. Pero aquí usted habla sobre esa deuda, señora asambleísta. ¿Qué pruebas o acciones formales hay para cobrar esa deuda? Y también cómo se relaciona en esa regla 70-30. A ver, le repito otra vez. El Estado, y para que la gente también entienda, el gobierno nacional, en el 100% del presupuesto de un municipio, el 30% de este 100% es entregado por el Estado. El 70% es garantizado por los municipios. Ellos tienen que, a través de las tasas que cobran del municipio, etcétera, etcétera, sacar este 70% de presupuesto y hay este 30% que les da el Estado ecuatoriano. De ese 30%, según lo que dice la Constitución, no se puede condicionar en qué se gasta, porque cada municipio tiene ya técnicamente estructurado en lo que van a invertir o en lo que se va a gastar, porque depende de cada municipio, de cada comunidad, de la situación de cada ciudad, etcétera, etcétera, como usted lo entiende. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Que de este 30% que entrega el Estado, el 70% de este 30% se tiene que invertir principalmente en obra pública. Ahora, lo que están diciendo los municipios es que no puede estar condicionado este dinero solamente a obra pública, porque también hay trabajo social que hacen los municipios. Hay también temas de inversión en escuelas, hay también temas de inversión en comedores, hay también temas de inversión en temas sociales, hay también temas de inversión en temas de prevención de criminalidad, etcétera, etcétera, y muchos otros programas que están envueltos en este gasto que ellos tienen del 30%. Entonces, lo que nos están diciendo es que no se puede condicionar ese 30%, que en la Constitución está claro que tampoco está condicionado. Entonces, ¿por qué ahora Daniel Noboa no cumple con lo que dice la Constitución y quiere justamente condicionar? Pero lo peor de todo, como vuelvo a repetir, no es solamente que le están condicionando para que hagan ciertas cosas con este dinero, sino que si usted no cumple, si un municipio no cumple con esta regla de que el 70% de este 30% sea invertido en obra pública, entonces lo que va a pasar es que ya no les van a entregar el 30%, sino, como repito, les van a empezar a entregar el 20%, el 15%, el 12%. En resumen, la prioridad es pagar deudas y no imponer nuevas reglas. No es pagar deuda, sino es que este dinero tiene que ser invertido, como repito, en inversión pública, más que todo en construcción de carreteras, alcantarillado, etcétera, que sí es necesario. Pero ellos, los municipios, ya tienen en el 70% que ellos utilizan esta inversión, sino que este 30% del Estado quieren ellos condicionar y hacer lo que el Estado les da la gana, en otras palabras, y eso no lo pueden hacer. Por eso nosotros desde la Asamblea Nacional hemos estado fiscalizando este tema, porque es inconstitucional. Hemos estado también fiscalizando que se les pague a los municipios los 800 millones de dólares que se les está debiendo, pero hasta ahora el gobierno de Daniel Noboa no ha hecho absolutamente nada. Señora asambleísta, otro de los temas que también por tiempos me gustaría abordar es la situación de Aquiles Álvarez. Si la Fiscalía investiga el tema de los indicios de lavado o la defraudación,
¿Cuál es la postura de la Revolución Ciudadana? ¿Acepta que la justicia actúe en contra de sus cuadros cuando existen méritos o toda acción judicial contra opositores en temas de persecución, es decir, una persecución política? Me llama bastante la atención su pregunta, porque aquí nadie está diciendo que la fiscalía no investigue, pero que investigue con pruebas. Supuestamente se hace una denuncia anónima a la Fiscalía General del Estado y con esta denuncia anónima se crea un caso el cual realmente no está investigado a fondo porque parece que la denuncia se hizo hace pocas semanas. Entonces, ¿qué indicios reales puede tener en este caso la Fiscalía General del Estado para acusar o para de la forma violenta y brutal allanar un hogar y sacarle a Aquiles Álvarez, que aunque le duela a quien le duela, es el alcalde de Guayaquil elegido democráticamente y que sí ha sido una persona completamente abierta en denunciar la corrupción dentro del gobierno de Daniel Noboa. Pero aquí hay otro tema más importante que yo he denunciado, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado. He denunciado a la señora Cynthia Guilibert porque a través de ella, de su empleada doméstica, que es la mamá de la señora Jenny Ramírez, la que quiso adquirir las 93 hectáreas en La Libertad a un precio de gallina enferma y sin justificar de dónde iba a sacar los 2.3 millones de dólares, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Le denuncié a la señora Michelle Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que tenía claras conexiones con el señor Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura. Hemos denunciado a Noboa Trading, que también está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico de drogas. ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado? Absolutamente nada, y así cientos de casos que se han entregado dentro de la Fiscalía. Se han dado noticia a crímenes con toda la evidencia solamente para que ellos investiguen y hagan los allanamientos respectivos y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces llama la atención la justicia selectiva que tenemos en el Ecuador a través del señor Carlos Alarcón, también amigo del presidente de la República, que es el fiscal general del Estado. Señor asambleísta, ya en la parte final le he escuchado con mucha atención. Usted utiliza términos como narcodictadura, nos gobiernan delincuentes. ¿No considera que ese lenguaje fortalece esa falta de institucionalidad que pueda generar mayor desconfianza ciudadana en un momento donde el país enfrenta una crisis en todos los sentidos? A ver, la falta de institucionalidad la ha creado el señor Daniel Noboa. A través de la corrupción, a través, como repito, de su irresponsabilidad, a través de sus viajes constantes y no estar en el Ecuador dándole la cara a todos los ecuatorianos. ¿Estamos viviendo en un narcoestado? Claro que estamos viviendo en un narcoestado. Usted sabe las investigaciones de la Europol en el caso de los recurrentes envíos de contenedores de fruta, en este caso de banano con droga a Europa. Los gobiernos de España y de Portugal le han rogado, porque ahora ya les ha tocado llegar a este extremo de rogarle al gobierno del Ecuador, a la Fiscalía General del Estado, que pare con estos envíos de contenedores, como repito, con fruta, contaminados con droga a Europa, y el gobierno actual, la fiscalía actual, no ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que tengamos a un expresidente de la Judicatura que defienda a narcotraficantes y no defienda a jueces anticorrupción? ¿Cómo puede ser que en este momento tengamos de empresas del Grupo Noboa que envíen, según lo que se está investigando por parte de la Fiscalía, droga al exterior? Y no solamente eso, hay, por ejemplo, el caso Cachorro, donde en una hacienda, la hacienda San Luis del Grupo Noboa, fue encontrada 2 toneladas de droga, en donde la cuñada del exministro de Agricultura, del señor Danilo Carrera, la señora Pazmiño, haya sido encontrada en flagrancia, en Machala, enviando contenedores de banano igualmente con droga, y la fiscalía no haya hecho absolutamente nada. ¿Eso no le parece que es extraño? En este momento estamos viendo un narcoestado y no me voy a retractar de eso. Lo que estoy diciendo es la verdad de lo que está pasando en el gobierno de Daniel Noboa.
Entonces, yo creo que la falta de institucionalidad la ha causado, como repito, el gobierno del señor Daniel Noboa, que no ha hecho absolutamente nada, por ejemplo, para tener una persona proba dentro de la judicatura, para tener una persona proba dentro de la Fiscalía General del Estado, para ya, por ejemplo, haber pedido a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que por favor ya salgan, porque ya han estado 9 años en el poder. Entonces son cosas que llaman la atención. Si usted se va a un registro civil, ya no era como antes cuando estaba la Revolución Ciudadana que le entregaban una cédula, un pasaporte en 1 hora como máximo. Ahora tiene que esperar medio día o 2 días o pagar un tramitador. Entonces, repito, esa es la falta de institucionalidad que la ha creado un incompetente, un niño rico con banda de presidente como el señor Daniel Noboa. Señora asambleísta, quiero agradecerle por su tiempo y gracias por compartir su posición firme como oposición al gobierno nacional. Ahora, ya que corresponde también a nuestros oyentes seguir evaluando y analizando todo lo que está pasando en nuestro país. De eso se trata la democracia, las voces a favor y las voces en contra. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco a usted y un saludo muy especial a toda mi gente linda de Manabí. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Ahí escuchábamos a la señora asambleísta Mónica Palacio, una voz bastante activa y firme en la oposición. Ella hablaba sobre varios temas que se están dando en la Asamblea Nacional y ahora nos toca a nosotros evaluar con hechos. Avanzamos hacia instituciones fuertes, seguimos en un conflicto de acusaciones mutuas. Esto hay que analizarlo con pinzas porque finalmente la verdad siempre sale a la luz. Son las 7 con 25 minutos, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aquí en Radiovisión. Ya regresamos en Cómo